Muy buenos días, alumnos del octavo básico. Les habla la profesora Daniela Sandoval y en esta oportunidad vamos a revisar una nueva cápsula educativa de lengua y literatura. Esta cápsula educativa, que está bastante colorida, se va a tratar sobre los prejuicios y estereotipos en la literatura, ¿ya? Es sumamente interesante lo que vamos a revisar porque además de la literatura, los prejuicios y los estereotipos lo podemos aplicar en todo ámbito de nuestra vida para tener una mirada crítica de la sociedad que nos rodea. La agenda de esta cápsula educativa será, primero que todo, el objetivo, luego el objetivo actitudinal, es decir, la actitud con la que tenemos que enfrentar o la que se va a desprender de la realización de esta cápsula y de sus actividades. Luego vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos aprendido y que son fundamentales para relacionarlos con el nuevo contenido. Luego vamos a ver ya propiamente tal los conceptos de prejuicio y estereotipo y aplicados a la literatura. Luego vamos a aplicar lo que hemos aprendido a través de la lectura de un pequeño texto. Y por último les voy a comentar el trabajo autónomo, el desafío que ustedes tendrán que realizar durante esta semana. Y por último, ¿cierto? Como siempre, el cierre. El objetivo de esta cápsula educativa es analizar los prejuicios y los estereotipos, esos son nuestros conceptos claves, presentes en un texto narrativo, ¿ya? Para llevar a cabo este objetivo siempre vamos a necesitar las habilidades de base que son tan importantes como la atención, la memoria, la motivación y también la percepción. El objetivo actitudinal es manifestar disposición a reflexionar sobre sí mismos y sobre las cuestiones sociales y éticas que emanan de las lecturas. ¿Ya? Por eso yo al principio les mencionaba que este contenido lo podemos aplicar también a la reflexión en torno a la sociedad que nos rodea, no solo a la ficción, no solo a la literatura. Ahora vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos aprendido antes y el más importante que yo considero que ustedes tienen que recordar para esta cápsula educativa es el concepto de contexto de producción. Las obras literarias, ustedes saben, se escriben en un tiempo histórico determinado. Hay algunas que son contemporáneas a nosotros, que los escribió un autor que ha vivido en nuestra época. Sin embargo, hay otras obras. Recuerdo que a principio de año, cuando estábamos en clases, leíamos la Ilíada, leíamos la Odisea, que son obras que se han escrito en otra época muy diferente a la nuestra, por lo tanto predominan en ella unas ideas, unas ideologías, unas creencias muy diferentes a las nuestras. De eso se trata el concepto de producción, ¿ya? Como las obras se escriben en un tiempo determinado, un tiempo histórico, representan los valores y las formas de ver el mundo de esa época. Ya están de manifiesto en esos textos. Es decir, entonces manifiestan su contexto de producción. El contexto de producción, entonces, son las circunstancias temporales, las circunstancias espaciales y también las históricas que van a determinar una obra literaria. Van a quedar manifiestas, ya quiéralo o no quiera el autor. Estas circunstancias se ven reflejadas en la obra misma, ¿ya? Por lo tanto, el contexto de producción de una obra puede estar dado por el momento de la historia en la que se escribe, por el país en el que se escribe la obra, por los sucesos históricos de ese país, por el contexto social, por el contexto, por ejemplo, puede haber una guerra, etc. Esos son indicios que nos ayudan a determinar el contexto de producción de una obra literaria. Ahora, vamos a revisar los conceptos claves de esta cápsula educativa que yo les comentaba ya al principio. Los prejuicios y los estereotipos. A grandes rasgos, y es que en todas las comunidades o las sociedades como la nuestra, existen creencias e ideas que se consideran verdaderas, aunque en definitiva no pueden ser comprobadas o no han sido comprobadas. Algunas son bastante inofensivas, como por ejemplo creer que las estrellas fugaces conceden deseos. Creer eso en realidad no le hace daño a nadie. Pero otras pueden ser muy dañinas para la sociedad, para las personas que forman parte de la sociedad.
pues afectan la convivencia entre estas personas, ¿ya? Entre estas últimas, que son de carácter más negativo, se encuentran los prejuicios y los estereotipos. Vamos a ver de qué se trata cada uno. El prejuicio es una opinión previa, como su nombre lo dice, es un prejuicio. Yo hago un juicio antes de, por ejemplo, cuando yo llegué al colegio, no los conocía todavía, por lo tanto en mi cabeza trataba de hacerme una idea de cómo iba a ser este octavo básico, ¿ya? No tanto de manera negativa, todo lo contrario, de manera positiva, trataba de imaginármelo, pero también puede darse la situación de que yo me había dejado llevar por alguna creencia y, por ejemplo, no, los niños de esta edad son súper complicados, así que yo creo que este curso va a ser complicado, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ese sí sería un prejuicio, ¿ya? Entonces es una opinión previa y obstinada acerca de algo que en realidad no se conoce, ¿ya? O de lo que se sabe muy poco. Estoy haciéndome un juicio, elaborando un juicio sobre algo que yo no conozco, para que se den cuenta de lo negativo que puede llegar a ser, ¿ya? Sucede mucho cuando uno conoce a una nueva persona, cuando llega un compañero nuevo, un profesor nuevo. Ya de sola presencia, por ejemplo, hay personas que dicen, no, me cae mal. Ese es un prejuicio porque aún no lo conocemos o lo conocemos muy poco. ¿Cómo podemos elaborar entonces un juicio de valor sobre esa persona si no la conocemos? ¿Ya? Ahí está el lado negativo del prejuicio. Y por otro lado tenemos el estereotipo. El estereotipo es una imagen o una idea aceptada por un grupo o por la sociedad, ¿ya? Pero que se basa en un análisis simplista de la realidad, ¿ya? Que sea algo aceptado por la sociedad no quiere decir que realmente tenga que ser así. Esos son los estereotipos. Por ejemplo, hasta hace algunas décadas atrás se creía muy fervientemente que la mujer tenía que quedarse en el hogar cuidando a los hijos, ¿cierto? Preocupándose de los quehaceres de la casa. Y el hombre tenía que salir a trabajar para poder proveer al hogar. Hoy en día vemos que ese estereotipo ya no es tan así, porque vemos como hay madres muy trabajadoras, padres a veces que pierden el trabajo y les toca cuidar a los hijos mientras que la esposa sale a trabajar, y así se van conformando familias modernas, ya diferentes, y que rompen este estereotipo, porque este estereotipo no podemos encasillar a todas las familias, no todas las familias son iguales, ¿ya? Los estereotipos y los prejuicios se combinan, ¿ya? En su conjunto, funcionan de la mano para formar juicios sin sustento sobre personas o sobre grupos de personas, ¿ya? Y eso es muy negativo porque no podemos opinar sobre alguien o sobre un grupo de personas a las que no conocemos, ¿ya? Menos aún si esa opinión es negativa, ¿ya? No podemos tampar. Hay otro estereotipo muy conocido que tiene que ver con relacionar a las niñas con el color rosado y a los niños con el color azul. Hoy en día vemos que esto ha ido cambiando porque en realidad ¿qué importa un color? Si a la niña le gusta el color verde está mal, no está mal, da lo mismo, es un color. Ya no va a cambiar su situación porque a un niño le guste el amarillo y a una niña le guste el azul. Da lo mismo. Antes era una creencia muy firme, ¿ya? A la niña se le vestía de rosado y al niño se le vestía de azul, sí o sí. Por ejemplo, algunos estereotipos que hay en la sociedad, como los que yo recién le comentaba. Y aquí vemos una imagen de un hombre tratando de cuidar a un niño y al parecer está bastante colapsado, bastante sobrepasado. Y dice, los hombres no pueden criar niños, eso tienen que hacerlo las madres, ¿ya? Bueno, en realidad en la familia generalmente hay dos padres, por lo tanto, incluso si esos padres están separados, los dos deberían ser capaces de criar a los niños, de entregarles enseñanzas y aprendizajes a los niños. Otro estereotipo dice, es vieja, sus capacidades quedaron totalmente obsoletas, y vemos cómo entonces en la imagen hay dos trabajadores al parecer de oficina, ¿cierto? Por su vestimenta, que van muy rápido y avanzan muy rápido saltando los obstáculos, mientras que atrás vemos a una señora de edad mayor
que al parecer se ve imposibilitada de hacerlo. Pero vamos a ver que esto no es tan así. Yo les voy a mostrar una forma, un ejemplo de que esto en realidad no tiene nada que ver, que es solo una idea, un juicio que se ha hecho la gente, pero que en realidad no tiene por qué ser así. Y por último, este otro que dice que los jóvenes viven en su nube, y ahí vemos cómo los papás ahí están tratando de saber qué hace para tratar también de entender al joven. Y en realidad yo creo que esto no tiene nada que ver, porque han sido los jóvenes quienes les han demostrado en este país en particular que ellos están muy informados. No viven en una nube, no viven en su propio mundo, están muy informados de lo que ha sucedido y tienen una opinión, y una opinión muy crítica de la sociedad. Y ahora entonces vamos a ver lo que yo les comentaba recién sobre el segundo estereotipo, que tenía que ver con que la gente mayor ya no tiene tantas capacidades para trabajar frente a la gente más joven. Acá, por ejemplo, dice que una anciana de 95 años se va a graduar de una universidad y se titula la noticia "Nunca es tarde". ¿Ya? ¿Tendrá esa anciana menos capacidades que una persona de 20 años que está entrando recién a la universidad? Claro que no, nunca es tarde para cumplir sueños, y ella va a cumplir 95 años y se va a graduar de una universidad. Ya, de hecho, la noticia dice que va a romper un récord Guinness, ¿ya? Porque es la mujer más mayor que se ha graduado de una universidad. Luego, vamos a aplicar lo que hemos aprendido con la lectura de un breve texto, ya de un microcuento que se titula La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe, del autor Marco de Nevi. Voy a leerlo yo junto con ustedes. La Bella Durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe, y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Vamos a ver entonces, ¿qué prejuicios o qué estereotipos están presentes en este breve relato? Cuando yo lo leí por primera vez, lo que se me ocurrió fue que estamos acostumbrados a los cuentos de Disney o a los cuentos de nuestra infancia, donde siempre el príncipe tiene que rescatar a la princesa. Una princesa vista como alguien frágil, poco inteligente quizá, porque solo se dedica a ser princesa y siempre se mete en problemas por los que tiene que ser rescatada, ¿ya? Por el príncipe. Entonces, este breve relato rompe con eso, porque dice, los príncipes se quedan con las, acá dice claramente, ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos, ¿ya? Esto de los ojos bien abiertos puede ser una mujer que es no más inteligente, pero sí quizá más observadora, ¿ya? Más empoderada quizá. A eso podemos encontrar el significado. Por lo tanto, entonces, este estereotipo tiene que ver un poco, yo me lo imagino de esa forma, como con los cuentos de Disney, y cómo hemos crecido las mujeres, las niñitas todavía aún con este estereotipo de que la princesa siempre tiene que ser salvada por el príncipe. ¿Por qué no hay un cuento que diga lo contrario? ¿Por qué siempre la princesa tiene que ser rescatada y no puede ser ella la heroína del cuento? Les dejo esa pregunta ahí. Si es que alguno conociera un cuento de ese tipo, envíemelo a mí para leerlo y entretenerme. Ahora, ¿se dan cuenta entonces cómo podemos aplicar el concepto de prejuicio y estereotipo a los textos que leemos? Ese es un solo ejemplo, ¿ya? En este otro trabajo autónomo que ustedes van a tener que desarrollar en su texto escolar, van a encontrar otros estereotipos un poco más complejos, pero espero que puedan hacerlo y estoy segura de que van a poder hacerlo. Para aplicar lo aprendido entonces en esta cápsula educativa deberán leer el cuento Inamible, que encontrarás en las páginas 146 a las 155 de tu libro de lengua y literatura. Y luego de leerlo atentamente van a responder las preguntas sobre el texto que aparecen en las páginas 155 y 156. Eso ha sido todo por esta cápsula educativa. Espero que les haya gustado
Espero que se hayan entretenido, sigan cuidándose mucho junto a sus familias durante esta cuarentena y nos vemos muy pronto en otra cápsula educativa de lengua y literatura. Que estén muy bien, hasta pronto.